Vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 11. La lectura es un poco larga, pero es necesaria. Y quisiera sacar de estos pasajes 4 aspectos en la vida de un creyente. Son puntos prácticos para la vida de un creyente. Entonces, quiero ver un creyente sano, un creyente que está bien, pero ese creyente puede ser que cambie de estado a un estado de enfermedad. Y ese mismo creyente puede ser que pase a un estado mucho peor de la enfermedad, y es la muerte. Y a su vez, entonces, ese creyente necesitará una restauración en su vida. Entonces allí veríamos la resurrección de Lázaro. Entonces son 4 estados que un creyente pudiera tener. Vamos a ver, son puntos prácticos, hermanos, muy sencillos, pero vamos a tratar pues que el Señor nos ayude a tocarlos. Juan capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana, que es María, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, o maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Pareciera que Tomás estaba con la vista muy corta, ¿verdad? A veces somos así, hermano. De verdad, a veces no quiero jugar a Tomás. Y de hecho, ahorita de pronto entramos en ese detalle. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo:
¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Entonces entiendo yo que cuando fueron y vieron, versículo 35, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Cada creyente debe tener una comunión íntima con Jesús. Teniendo todos los creyentes una comunión íntima con Jesús, va a llevar una vida acorde a la vida del Señor Jesús. Lázaro era amigo del Señor Jesús. La Biblia describe que por lo menos 3 veces el Señor Jesús estuvo en Betania y estuvo visitando a Lázaro. Lázaro era su amigo. La Biblia describe quien amas. Eran personas muy queridas de Jesús. Muy probablemente en los viajes que Jesús hacía, llegaba y pernoctaba en la casa de Lázaro, María y Marta. Lázaro era su amigo. ¿Qué temas hablaban? Muy seguramente hablaban de la palabra de Dios. Pero siendo amigos, muy probablemente hablaban de otras cosas también. Eso hace una vida en comunión con el Señor Jesús. Hermanos, y nosotros debemos tener comunión con el Señor, debemos tener una vida acorde a Él para poder entrar con Él, comunicarnos con Él, en oración con Él, fluida, una comunicación fluida, decirle las cosas por nombre y apellido, decirle las cosas que a mí me suceden. Oye, Señor, ¿sabes qué? Me sucedió esto. Señor, me siento mal por esto. Oye, Señor, te doy gracias por esto, porque permitiste esto en mi vida. Eso es comunión. Eso es amistad con Él, hermanos. Entiendo que Lázaro vivía esa comunión con el Señor Jesús. Hermano, pero resulta que hay veces que tenemos un estado así, pero por ciertas cosas de la vida cambiamos de un estado sano a un estado de enfermedad. El estado sano pudiera usted atribuirlo a la sana doctrina, ¿verdad? Porque hablamos siempre de sana doctrina. Pero la sana doctrina no es una religión. La sana doctrina no es un grupo. En estos días alguien me decía, oye, tengo una hermana que se congrega en la sana doctrina. La sana doctrina no es un grupo. La sana doctrina es un cúmulo de enseñanzas dada a los creyentes para nuestro provecho espiritual. De hecho, sana viene de la palabra higiene. Cuando algo está sucio, no está higiénico, está sucio. Pero la sana doctrina es de provecho para nosotros, hermanos. Sana doctrina no se circunscribe a lo que el hermano estaba hablando, temas religiosos, temas litúrgicos. No. Sana doctrina es lo que nos hace bien a nuestras vidas espirituales. Eso es sana doctrina. Lázaro era un hombre sano, pero Lázaro enfermó. Y hay veces donde descuidamos nuestras vidas y caemos en un estado de enfermedad. ¿Cómo qué enfermedad puede padecer un creyente, por ejemplo? Bueno, la Biblia habla de, en algún pasaje de las Escrituras, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado los antiguos pecados. Hay veces, hermanos, donde sí, tenemos nuestros ojos, pero no vemos. Y necesitamos, como la Odisea, si mal no recuerdo,
utilizar colirio para que veamos, dice la Biblia. Un hermano padeciendo necesidad, pero apartamos el ojo. Estamos ciegos, estamos enfermos. Y la palabra enfermo, cuando dice allí de Lázaro, vuestro amigo Lázaro está enfermo, le dice Marta, bueno, le mandan a decir sus hermanas con algún grupo, le dice, dice el versículo 1, estaba enfermo uno llamado Lázaro. Esa palabra enfermo allí, o la palabra enfermedad, significa o se traduce como la palabra débil, debilidad. ¿No es cierto que cuando usted está débil, usted no puede hacer muchas cosas? Usted de pronto no se puede levantar de la cama, de pronto usted no puede caminar, de pronto usted hasta le pesan los ojos muchas veces, no puede manipular las cosas muchas veces, dependiendo de la enfermedad, evidentemente. Pero a veces, hermanos, caemos en un estado de enfermedad. Mi hermano padece, pero yo aparto el ojo para no verle. Tengo la vista muy corta. La Biblia dice acerca del oído, dice, el que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente. Hay veces donde también cerramos el oído y tenemos el oído enfermo, hermanos, y no oímos el clamor del que de pronto nos está indicando, oye, ayúdame, necesito tu ayuda, ¿sí? Y nosotros como pastores no podemos. ¿Por qué? Porque hemos cerrado el oído. Cuando hablamos de pastores no quiero, caerle a los líderes de la iglesia, hermano, me disculpa. Yo soy pastor también. Mis hermanos hacemos obras de pastores y las hermanas también hacen obras de pastor. Porque ¿qué hace el pastor? El pastor alimenta. El pastor tiene cuidado. El pastor cuida al rebaño. El pastor, ¿qué más hace? Va a llevar a las ovejas a beber agua. El pastor busca pastos frescos para ellos. Eso hace el pastor vigila. Lea el Salmo 23 para que vea, Jehová es mi pastor. ¿Qué más? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos, allí me hará descansar. Junto a aguas de reposo, allí me hará descansar. Allí me pastoreará. ¿Qué más? Confortará mi alma. ¿Qué más? Me guiará por senda de justicia. Eso hace un pastor. Y el pastor no es el que se monta aquí a predicar solamente. Las hermanas inclusive también hacen obra de pastor, de cuidado. De hecho, la Biblia dice, las ancianas en edad, estén atentas a las más jóvenes. A las más jóvenes, estén atentas, ¿cierto? Bueno, son parte, hermanos, de la enfermedad que muchas veces padecemos, ¿cierto? Nuestro amigo Lázaro está enfermo. Ahora, pareciera que al Señor Jesús no le importaba la vida del amigo Lázaro. Bueno, resulta que le llegó la carta al Señor Jesús, la información, el amigo Lázaro está enfermo. Jesús, supongamos que es una carta, le llegó la carta y se la metió en el bolsillo. Listo. Y se quedó 2 días más allí, donde estaba. Y Lázaro está enfermo. ¿Será que al Señor no le importaba la vida de Lázaro? No, hermano, al Señor sí le importaba la vida de Lázaro. Habían propósitos más allá de la enfermedad. El Señor lo sabe todo. El Señor tiene control de todo, hermanos. El Señor se quedó 2 días más allí. A veces, hermanos, es necesario pasar por diversas pruebas, dice la Biblia, para perfeccionarnos como el oro. El oro, para ser perfeccionado, necesita fuego. Y ese fuego lo purifica. ¿Sabe? A veces somos así, hermanos. El Señor no es que no tenía cuidado de su amigo, a quien amaba. El Señor sí tenía cuidado de él. Pero el Señor mismo dijo, por causa de ustedes no fui allá. Voy a ir a él. Cuando fue, ya Lázaro había muerto. Había cambiado del estado de enfermedad al estado de muerte. Y resulta que hay veces donde somos así por descuido de nuestras propias vidas, hermanos. Descuidamos nuestras propias vidas y cambiamos de un estado de enfermedad a un estado crónico, inclusive en la muerte. La Biblia habla que hay creyentes que tienen la mente cauterizada. Les decimos algo, entra por un oído, le sale por el otro. ¿Está muerto? La Biblia dice, hermano, despiértate, tú que duermes,
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay veces donde estamos en ese estado. Ojalá, hermanos, ojalá que no lleguemos a ese estado. Que si llegamos al estado de estar enfermos, hermanos, que busquemos al médico. Mire, Marta y María hacían el papel de los hermanos que interceden muchas veces a Dios. Marta y María le interesaba y le importaba la vida de su hermano Lázaro. Así hay hermanos acá en la iglesia que se preocupan por otros y se preocupan por nosotros y nos llaman y nos escriben: hermano, ¿por qué no fuiste a la reunión? Hermano, ¿qué te pasó? Hermano, ¿sabe una cosa? Eso alienta el alma. Cuando hay gente que está preocupada por uno. Y yo agradezco, ¿sabe? Eso, ese mensaje, lo agradezco. Pero la Biblia dice que hay algunos enfermos y debilitados entre vosotros. Y dice, y algunos duermen. ¿Saben qué, hermano? La vida, el Señor había juzgado a algunos que tenían pecados ocultos en sus vidas y no habían manifestado ese pecado. Iban a la iglesia, tomaban la cena del Señor, participaban de la comunión con los santos, pero su vida estaba en pecado y había pecado oculto. No lo había manifestado. La Biblia dice, la Biblia habla acerca de confesar los pecados. En el libro de Proverbios creo que habla respecto específicamente al adulterio o fornicación. No recuerdo si algún hermano recuerda exactamente ese versículo. Habla sobre el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, dice la Biblia. Pero para terminar, del estado de muerte, inclusive Dios tiene tanta misericordia de nosotros que desde allí Dios nos salva. Lázaro tenía 4 días de muerto y dice la Biblia que ya hedía. Hay veces donde nuestras faltas, hermanos, nuestras faltas hacen que pegue un mal olor y que los que están alrededor lo perciban. Lo perciban, hermano. Que nosotros mismos muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos con un hedor que la gente que está alrededor percibe. Lázaro tenía 4 días de muerto. Pero el Señor tiene misericordia, hermano. Mire, la Biblia dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿quiénes? ¿A quiénes les dirigía la palabra allí? A la iglesia en su conjunto, no a los ancianos. Vosotros que sois espirituales, restáurenle, pero con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Hermanos, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Hay que temblar muchas veces, hermanos, ¿sabe? Por ver la condición de alguno. En estos días hablaba con un hermano, porque mi corazón, hermano, yo lo confieso, mi corazón estaba albergando cierta raíz de amargura contra un hermano en particular. Y yo llamé a los ancianos de la iglesia, hablé con ellos, y los hermanos me aconsejaron. Y uno de los consejos era: Samuel, ¿y qué pasaría si tú estuvieras en la condición de ese hermano? ¿Verdad? Considerándote a ti mismo. Pero gracias a Dios, hermanos, que el resultado de esa conversación fue un bálsamo, sanando el corazón. Así como dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y vino. Un bálsamo. A veces es necesario abrir el corazón. ¿Sabe? En estos días escuchaba una hermana que abría su corazón. Y ella hablaba palabras desde lo profundo del corazón, hermano. Y uno se podía identificar con esa persona por lo que hablaba. Hermanos, hay veces donde hay que abrir el corazón, porque somos a veces tan cerrados. Eso nos enferma, hermanos. Si abrimos el corazón, entonces podemos ver entonces luz. Pero Lázaro iba a ver la luz. El Señor le dice, había un problema. Dice, había una piedra en el sepulcro. El Señor dice, quitad la piedra. Para el Señor no hay obstáculos. La piedra no fue un obstáculo. Para la gente sí, porque le dije, ahí estaba la piedra. El hedor para el Señor no es obstáculo. Le dijeron, Señor,
y es de ya porque es de 4 días. El hedor no es un obstáculo, la piedra no es un obstáculo para el Señor y para restaurar tu vida, hermano, y mi vida. Y el Señor le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera, ven fuera. Y Lázaro vino fuera. Pero algo tenía Lázaro cuando salió. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Cómo? El sudario, y tenía sus manos y sus pies atados con vendas. ¿Sabe qué, hermano? Lo que predicaba el hermano, de hecho lo tenía en la mente. Hay muchas cosas que tenemos arraigadas del pasado. Cosas culturales, cosas litúrgicas y religiosas, cosas en la vida práctica. Por ejemplo, mi papá tenía hasta no hace mucho, a veces se levantaba de la cama y había un agüero que era que si tenías la chancla al revés, entonces iba a haber muerte en la casa. Eso nunca pasó, gloria a Dios. Son tradiciones de viejos, ¿cierto? Esos son vendas, hermano. Lázaro se levantó con las vendas, atado los pies y las manos, todavía tenía ataduras. ¿Cuáles son las ataduras que tenemos de la vieja vida, hermano? ¿Cuáles son las ataduras? Pero el Señor dice: desatadle y dejarle ir. ¿Sabe una cosa, hermano? No hay nada mejor que la libertad en Cristo. La Biblia dice: sed pues libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. No hay nada mejor que la libertad en Cristo. Ojo, dice la Biblia, no uséis esa libertad como ocasiona la carne. Allí sí no hay libertad sino libertinaje. Pero la Biblia dice: libertad en Cristo es la que produce paz. Hermanos, nuestras vidas a veces están sanas, pero a veces puede ser que estemos enfermos, e inclusive en un estado peor y crítico, muertos. Pero el Señor quiere restaurarnos en esos estados críticos que tenemos, hermano. Que el Señor nos ayude eso. Y vamos a orar. Amado Dios, te alabamos y te glorificamos. Tu nombre sea exalzado sobre toda la tierra, Padre, porque tú nos has salvado en Cristo Jesús. Tan dulce el nombre de Jesús es para el hombre fiel. Consuelo, paz, vigor y luz haya el creyente en él. Te agradecemos, Padre, porque eso produce el nombre de Jesús en nuestras vidas. Pedimos perdón, Padre, porque si hemos actuado muchas veces con egoísmo, muchas veces cerrando nuestros oídos, cerrando nuestros ojos, en una condición de enfermos, pedimos perdón, Padre, porque eso lo que produce es muerte en nuestras vidas, Padre. Pero gracias, porque en tu fidelidad está allí para socorrernos, porque tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no tememos, Padre. Queremos confiar en ti, queremos descansar en ti, queremos que estas palabras sean las necesarias para cada hermano y hermana que escucha la palabra. Pedimos los hermanos que vienen en camino, que viajan, que también han gozado de comunión entre otros hermanos, ayúdales. Queremos rogarte encarecidamente por Steven, pedimos por su vida. Sabemos que tú, Padre, en Cristo y en el Evangelio has llamado constantemente a Steven. Steven, por de pronto circunstancias de la vida o porque por decisión no ha querido recibir a Jesús en su vida, Padre, tú has llamado con más fuerza. Pedimos, Padre, que tú le ayudes, que tú tengas misericordia de él como la estás teniendo, que su vida sea ganada para ti, que él pueda ser un testimonio viviente, que él pueda dar testimonio a su familia de Cristo. Así dejamos, Padre, esta oración en tu presencia. Llévanos con bien y en paz hasta los diferentes lugares donde vayamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.